Hola, buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenidos al culto de los martes que imparte nuestra querida Iglesia Jesús el Camino. ¿Verdad? Es un placer para mí presidir el culto buscando y esperando la presencia de Dios entre nosotros. Gócese en el Señor, busque la presencia de Dios. Mire lo que dice los primeros versículos del Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermano, alaba y adora al Señor de todo su corazón, esperando que su misericordia llegue una vez más a tu vida, que sientas el perdón de Dios, que sientas como Dios lava tu corazón, como Dios restaura tu vida y te prepara para entrar en la palabra, para recibir la buena parte. Prepárate para adorar y bendecir a nuestro Señor.
Espero que el tiempo de alabanza y de adoración haya calado en tu corazón y te haya preparado para el tiempo de la palabra. Sin más preámbulo, damos paso a la palabra. Acomódese, busque presencia de Dios y sienta como Dios quiere tratar con usted. Dios le bendiga. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que pueden estar viendo nuestro culto online a través de esta plataforma. Les decimos que el Señor les bendiga y como de costumbre recordamos que cada martes vamos a tener en nuestro culto una reflexión en la palabra del Señor a través de la vía internet, pero los jueves sí continuaremos con nuestro culto presencial, nuestro culto de estudio en nuestra iglesia, y los domingos a las 11:30 tendremos nuestra escuela dominical. Es para mí un placer, es un gusto poder compartir con vosotros, un privilegio poder ser hoy un transmisor, un portador de una reflexión en la palabra del Señor. Y quisiera compartir con vosotros un pasaje conocidísimo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Yo personalmente le he titulado a esta palabra un spoiler divino. Dice así la palabra del Señor, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué le he puesto a esta palabra un spoiler divino? Pues recientemente me he familiarizado con este término y escuchando a mis hijos, que ellos están mucho más puestos en la tecnología que yo, debatían acerca de una película y uno de ellos, de mis hijos, le decía a mi hija, no, mira, no me la cuentes porque vas a hacerme un spoiler de la película y entonces no quiero verla, no me va a motivar a querer ver esta película, puesto que me vas a adelantar, me vas a decir de qué va y me vas a contar en qué acaba la película. Entonces no tendría gracia para mí ver esta película. Y pude comprender realmente qué significaba este término que hoy en día es moderno, es de actualidad, y reflexionando en todo la semántica y en todo el significado de esta palabra, que es un neologismo incorporado de otra lengua extranjera, de la lengua inglesa, he decidido llamarle a esta palabra que te quiero compartir un spoiler divino. ¿Por qué, hermano? Porque sencillamente estamos presenciando aquí en este contexto del Evangelio de Juan, horas, días o minutos antes de toda una serie de sucesos en la vida de Jesús y de sus discípulos, que en cierto modo los tenían preocupados, estaban abrumados, estaban algo nerviosos, pensando en qué iba a ocurrir a partir de ahora, porque ya entre otras cosas Jesús no les hablaba con parábolas, les estaba hablando claramente de una serie de sucesos, de cosas que iban a acontecer sobre la persona de Jesús y lo que iba a ser un poco la vida o lo que era el destino de los discípulos. Y la verdad que todas estas cosas que Jesús les estaba explicando, pues sí, le traían miedo, le traían preocupaciones. Es muy humano tener miedo, es humano, es algo muy humano también tener preocupaciones. Y es precisamente lo que tenían los discípulos. Allí estaban ellos pensando en todo lo que iba a venir. Pero sobre todo Jesús estaba como hombre también, porque es Dios hombre, estaba preocupado, puesto que sabía precisamente que iba a ser Jesús, iba a ser vendido por uno de sus mejores amigos, por Judas. Eh, Pedro le iba a negar, muchos se iban a apartar de él y le iban a dejar prácticamente solo, pasar por todo aquel trago amargo de ir a la cruz, en el cual iba a pagar, ¿no?, el precio por todo el pecado de toda la humanidad. Y Jesús como hombre también, pues,
tuvo tristeza, se sintió triste, mal, y era una serie de circunstancias que preocupaban a Jesús y a sus discípulos. Entonces, en medio de toda esta circunstancia en la cual había temores, Jesús les da un spoiler, Jesús les da a ellos un adelanto, ¿no? Que iba a reforzar su fe, que iba a reafirmar, ¿no? Todo este tiempo de ministerio y discipulado que él había tenido con los discípulos en cuanto al llamado, en cuanto a lo que iba a ser los acontecimientos futuros de Jesús mismo y de sus discípulos. Y entonces él les dice a ellos, estas cosas os he hablado, ¿no? ¿Qué cosas? Pues él le ha hablado claramente. Él les ha dicho a los discípulos que seguir a Jesús no es un camino de rosas. En una ocasión había una gran multitud y cuando Jesús les declara mmm, allí completamente sin ninguna reserva en qué consistía seguir a Jesús, en qué consistía seguirle a él, y habla de tomar la cruz, habla de negarse a sí mismo y otra serie de cosas que implicaban ser discípulo de Jesús. Dice que muchos dejaron de seguirle, muchos se alejaron del Señor. Pero Jesús está allí con un grupito de 12 que han seguido fieles, que solo quedarían 11 más tarde, pero bueno, eran los que habían permanecido con él, eran los que habían creído, eran los que le habían acompañado durante todo su tiempo de ministerio. Y él les está advirtiendo de que la cosa se iba a poner muy crítica, muy fea, pero les dice, Jesús les dice, muchachos, en el mundo vais a tener mucha aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces esta palabra que viene a los discípulos es una palabra que es actual para nuestro tiempo. Es un rema de Dios a nosotros porque realmente estamos viendo alrededor del mundo, alrededor de nuestro entorno familiar, de trabajo, de amigos, eh, en muchos círculos donde nos movemos, donde nos relacionamos. Hay gente con miedo, hay gente con inquietud a qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y oyes todo tipo de teorías, de especulaciones. Hay incluso algunos por ahí que prácticamente han enfocado una teología en la cual pareciera que Dios no tiene el control, que no está en la agenda de Dios todo lo que está ocurriendo. Y es una teología muy mal enfocada porque pareciera que Satanás tiene dominio y control de todo lo que está ocurriendo y Dios estuviera ausente. Es como si Dios no tuviera aquí nada que ver y todas esas cosas pues inquieta a mucha gente y lo triste es cuando somos creyentes y nos vemos afectados, ¿no? Por todas estas cosas que circulan a través de los medios, a través de quizás de las redes sociales, llegan a nuestras vidas y en un momento dado pues como humanos sentimos cierta incertidumbre o podríamos sentir cierto temor, ¿no? En cuanto al futuro, y es el caso mayormente de los que no conocen a Cristo, que están preocupados, se están preguntando qué va a pasar dentro de unos meses, qué va a pasar para el año siguiente, en qué circunstancias me voy a ver, cómo estarán mis finanzas, cómo estará mi familia, estarán bien de salud, habrá en mi casa, ¿no? Todos los días el sustento, podré disfrutar ¿no? del cariño, del abrazo de mis familiares y una serie de cosas que muchas personas se están preguntando en estos tiempos en que vivimos. Tiempos que tienen un paralelo, ¿no? Con lo que estaban afrontando allí los discípulos de Jesús y Jesús mismo. Pero hermano, amigo querido, que puedas estar viendo este vídeo, hay una buena noticia
de parte del Señor, está aquí en la palabra de Dios, en la cual Jesús ya nos advierte y nos dice, mira, vas a tener aflicción, vas a pasar por momentos duros, vas a tener momentos críticos, vas a tener momentos en que te van a dar la espalda, vas a enfrentar situaciones en las cuales no vas a encontrarle sentido ni respuesta, pero ten confianza, confía porque yo he vencido al mundo. Y cuando encuentras estas promesas en la palabra del Señor y encuentras que nuestra vista, nuestros planes están hechos a largo plazo, en una eternidad, no están conformados, no son planes que están moldeados conforme a este mundo que no tiene al Señor, que solo está pensando en las cosas de hoy y de quizás en las cosas materiales, ¿no? Las carencias que podamos tener, la falta de alguna persona, de un ser querido, pues puede ser que esto haga que te tambalees, que te sientas mal, pero el creyente tiene que confiar en que hay un spoiler divino, hay un spoiler de Dios, el cual Dios ha revelado en su palabra, que hay promesas para sus hijos, que hay promesas en las cuales el gozo no va a faltar a nuestras vidas, de que hay un Dios que va a proveer en medio de la necesidad, en medio de tu situación. Dios va a estar escuchando, Dios va a estar viendo, y es el Dios de milagros, es el cual ha dicho, oye, yo he vencido al mundo, no tengas miedo, no temas porque yo estoy contigo. Y realmente esa es la visión del creyente, tener esa confianza en un spoiler divino en que Dios ha revelado su plan, su propósito para su pueblo, para su iglesia, y más en estos tiempos en los que están corriendo, en los cuales podemos ser de gran luz, de gran bendición, podemos ser un referente, un testimonio para personas que no conocen del Señor y que se ven abrumados por toda esta situación que se ve venir, porque no realmente no se escuchan buenas noticias por ningún sitio. Es a nivel global, se escuchan malas noticias, y ahí es donde el creyente tiene que replantearse todas las promesas del Señor y decir, Señor, tú has prometido que tú eres mi paz. Señor, tú has prometido que tú eres mi gozo. Señor, tú has prometido que esta aflicción es pasajera, que este tiempo que pueda yo estar enfrentando en mi vida es algo momentáneo comparado con una eternidad contigo, en la cual, Señor, no voy a estar sujeto a todas las limitaciones físicas y humanas que vivo en este mundo, en este tiempo que nos ha tocado vivir en esta tierra. Y eso nos lleva a tener gozo, a confiar en el Señor, a creer de que Dios tiene una agenda en la cual está trazado todo, está todo perfectamente escrito, el propósito de Dios, con el propósito que Dios quiere darle a tu vida en medio de esta situación en la cual eh, crees que no puedes hacer nada, pero sí puedes hacer mucho. Tú vales mucho en las manos del Señor, y Dios puede hacer a través de ti muchas cosas. Dios puede estar dando un testimonio a través de tu vida en un centro de trabajo, en un centro de estudio, en un entorno hostil donde quizás la gente no conoce del Señor. Puedes ser tú el único referente. Recuerdo en una ocasión que un pensador, alguien decía este pensamiento y decía, puede que mucha gente nunca en su vida logre leer una Biblia, y la única Biblia que van a leer va a ser tu vida. Realmente dijo el apóstol Pablo también que somos cartas escritas por Dios mismo y leídas por los hombres. Y la gente va a mirarnos, la gente va a esperar de nosotros como hijos de Dios, viendo nuestra actitud, viendo nuestro testimonio, de que marquemos algo diferente a este mundo, que podamos ofrecer, ¿no? Esa paz que solamente puede dar el Señor
a pesar de la aflicción, a pesar de las circunstancias en las cuales todos vamos a pasar, porque el creyente no está exento de problemas. Puede ser que le parezca a veces locura al mundo, al incrédulo, y te vea con tu sonrisa, te vea con aquel gozo. He conocido de personas que han estado trabajando durante todo este tiempo de pandemia en centros hospitalarios y ha sido testimonio como Dios los ha estado utilizando, como Dios ha glorificado su nombre en la actitud de ellos, en las cuales han demostrado tener confianza en Dios, han tenido una actitud diferente de gozo, que las personas, que muchos habrán dicho, bueno, pues este está algo loco, no es normal que en medio de la que está cayendo esté así como si nada pasara, pero es porque nosotros tenemos ya un spoiler, una revelación de Dios, de todo lo que se está desarrollando, lo que va a acontecer, y sabemos que como dicen muchos, al final va a ganar el bueno de la película y al final va a salir bien la cosa al final de todos los tiempos, sobre todo si confiamos, si nos atrevemos a creer en el Señor. No vamos a claudicar, vamos a tener esa convicción de que el Señor ya tiene trazado un plan. Si no, hermano, te invito a que leas también el libro de Apocalipsis, y allí, aunque parezca un libro muy complicado, muy complejo, vas a encontrar lo que es el desenlace, la conclusión final de lo que Dios tiene preparado para este mundo. Aprovecho y te comento este pequeño spoiler. Hace tiempo atrás veía una película, y no voy a decir su nombre por si alguien no la ha visto, en la cual hay una lucha entre el bien y el mal, y entonces hay un personaje que viene a ser un superhéroe, y, y este hombre pues es el que logra establecer como una especie de paz entre dos mundos, dos reinos, ¿no? Y logra vencer el mal al final de toda la trama de la película, y dices tú, wow, todo acabó bien. Al final salió la cosa muy bien. Y es así casi en todas las películas que hemos visto desde pequeño. Estamos acostumbrados o queremos oír, queremos ver ese mensaje donde acaba bien, donde el protagonista, el bueno, vence al malo, donde el bien triunfa sobre el mal. Y es porque en lo más íntimo, en nosotros es inherente ese plan, ese propósito de Dios, en el cual Él va al final de todos los tiempos, va a imponer el Señor su juicio, su perfecta voluntad sobre este mundo, y toda rodilla se va a tener que doblar delante del Señor y confesar que Jesús es el Rey. Por eso Jesús advierte a los discípulos y les dice, oye, no se pongan tristes, no os entristezcáis. En el mundo vas a tener aflicción, vas a ser rechazado muchas veces, vas a ser apartado por muchos. Puede que se burlen de ti por tu fe, puede que te cataloguen como alguien que está anacrónico, desfasado en el tiempo, y toda una serie de cosas que muchos hemos experimentado, hemos vivido por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Pero el Señor te dice, no te desanimes, no tengas miedo, no temas, porque tú sabes cuál es el final de todas las cosas. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y como Él ha vencido, Él ha dado esa victoria a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Y aprovecho para preguntar y llamar a la reflexión si alguien que pueda estar viéndonos y no ha decidido confiar en el Señor, no ha decidido aún dar este paso, nunca es tarde. Puedes entregar tu vida al Señor, puedes dar tu vida a Jesús, y estoy seguro que, como testificamos muchos de nosotros, que vas a ver la vida de otra manera. No vas a enfocar tu vida como la estabas enfocando o como la enfoca mucha gente cuando no tiene esperanza, cuando la gente no sabe a quién acudir, cuando solo miran las malas noticias y se desesperan. Hay una buena noticia para ti que no eres creyente. Jesús es la solución, Jesús tiene la respuesta. Jesús al final
es el que va a hacer que todo acabe bien en un momento dado para redimir a toda la tierra, para redimir a todo el universo. Pero solo si aceptas a Jesús podrás estar en este grupo de personas como estos discípulos que se atrevieron a confiar en el Señor Jesús y se atrevieron a no tener miedo, a aceptar este reto de que Jesús les dice: no temas, yo he vencido al mundo, en el mundo vas a tener aflicción. Y a ti también, hermano, amigo, iglesia de Jesucristo. Yo te animo, yo estoy en esta tarde llamando a una reflexión, a confiar en Jesús. Vas a tener aflicción, no todo va a ser color de rosa. No es un evangelio del que dicen que todo te va a ir a pedir de boca. Vas a experimentar momentos duros, momentos como los que experimentó Jesús, o más duros quizás, pero no tengas miedo. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. No tengas miedo. Jesús dijo en su palabra que vamos a tener aflicción, pero confía, confía. Yo he vencido al mundo. Tenemos al campeón de campeones, al vencedor. Él pasó mucho más, él sufrió mucho más que tú y que yo, y estuvo dispuesto a ir a una cruz. Aunque nos quejemos muchas veces, nuestra situación no es comparable con lo que pasó el Señor. No será comparable jamás con lo que pasó Jesús por ti y por mí. Tú eres valioso en las manos del Señor, tú vales mucho para Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Por eso te dice la palabra del Señor: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Es la palabra del Señor para ti en esta tarde. Yo he vencido, confía. El spoiler divino es este: Dios ha vencido. Sabemos cómo acabará la película. Sabemos cómo va a terminar todo. El creyente tiene esta fe, esta convicción, esta confianza en que sabemos cómo se va a desarrollar todo al final de los tiempos. Así que no temas, no temas, no claudiques, no tires la toalla por difícil que esté tu circunstancia. Por duro que sea el momento que estés atravesando, tienes que confiar, tienes que creer en el Señor, el cual es fiel, el cual es verdadero, el cual no miente, y Él prometió que como Él ha vencido al mundo, así también nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho en esta tarde, es mi deseo. Comparto esta palabra que a mí me ha bendecido, me ha llevado a confiar en el Señor, a reflexionar, a meditar en que mi vida no depende de las circunstancias externas. Mi vida depende de Jesús. Mi vida depende del autor y consumador de la fe, el cual ya tiene establecido su tiempo para todo. Por eso te animo a que te apropies, a que leas este libro, que es el spoiler divino, donde Dios tiene sus promesas, donde Dios tiene sus planes para tu vida y para la mía. Que Dios te bendiga mucho en esta semana y recuerda, Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Bueno, como de costumbre, nos despedimos entre los hermanos por internet, pero nunca de Dios. Dios seguirá hablándonos, seguirá tratando con nuestras vidas y nos vemos el jueves. Dios le bendiga mucho, gracias por su asistencia, le amamos en el Señor. Hasta pronto.